En la actualidad necesitamos respuestas claras y concretas para enfrentar a la sociedad en la que nos toca vivir. Fe y actualidad. Respuestas bíblicas a los dilemas de hoy. Bienvenidos. Muy buenas tardes, querida audiencia. Les saluda Amir Tejada y en nombre de Gonzalo Chamorro y todo el equipo que hace posible Fe y Actualidad les damos la bienvenida a este programa. Por cierto, el programa 115 de toda la historia de Fe y Actualidad. Creo que ya sobrepasamos la línea de los 100 y ya vamos encaminándonos a la línea de los 200. El programa de hoy es un programa interesante, corresponde a la serie de los profetas y estaremos estudiando básicamente la vida, el mensaje, el ministerio del profeta Joel. Y lo hemos titulado el programa de hoy, Joel, la compasión de Dios por su pueblo. Esta tarde nos acompañan, están con nosotros los profesores Nelson Morales, David Suazo, Ismael Ramírez, y queremos darles la bienvenida y bueno, más bien que nos cuenten cómo ha estado la semana de cada uno de ellos. Por Nelson. Pues gracias. Sigue siendo los profetas de esos libros desafiantes, así que espero una buena conversación al respecto. La semana ha sido buena, intensa, bastantes cosas enseñando en el seminario y también en la iglesia. El fin de semana estuvimos celebrando nuestro aniversario de iglesia, 13 años, así que de todo un poco, sí, alegre. Bueno, claro, estuvimos celebrando en línea, ¿sí? Ok, eso iba a preguntar. Sí, ¿cómo había sido? Algo interesante que hicimos, sí, fue la semana anterior, el día viernes, concertamos ahí planificadamente. Nos distribuimos en tamales para llevar a las casas de las personas y así el día domingo en la mañana cada quien calentó su tamal y frente a la computadora pues celebramos todos juntos desayunando el aniversario. Sí. Qué buena idea y una bonita forma de poder tener comunión en medio de esta situación que nos invita a estar frente a las pantallas para poder conectarnos con las demás personas. Profesor Ismael, ¿qué tal la semana? Gracias, Amir, qué bueno estar nuevamente con el programa. Pues ahí también, como Nelson decía, ocupados en la docencia. Este trimestre del seminario estoy enseñando 3 materias y la modalidad que estamos siguiendo ahora de enseñanza por internet ha demandado mucho más tiempo de todos nosotros. Previamente a las clases hago videos de las mismas para que los estudiantes puedan tener material de referencia y luego pasamos tiempo hasta 2, 3 o dependiendo de si es clase de maestría, 4 o 5 horas frente a la pantalla y eso requiere bastante tiempo, pero ha sido una experiencia interesante, ¿no? Continuamos predicando los domingos por medio de las redes también para nuestra comunidad eclesiástica, nuestra iglesia, y ha sido un tiempo bastante ocupado. Estamos ya llegando a fines del mes de julio y el tiempo no lo hemos sentido para nada, ¿no? Y el año se nos va, ya vamos sobre más de 4 meses de esta cuarentena de la pandemia y no sabemos por cuánto tiempo más, pero gracias a Dios Él nos sostiene y seguimos adelante en medio de esta situación confiando en Él. Gracias, profesor Ismael. Y bueno, profesor David, con mejor dicho, con menos restricciones con respecto a la pandemia en esta semana, ¿qué tal ha tomado esta semana? ¿Cómo la ha pasado? ¿Y ha podido salir más? Bueno, no exactamente, porque por lo que han mencionado mis colegas, he estado bastante ocupadito. Yo también tengo muchas materias, estoy sobrecargado este trimestre. Y me tiene ocupado y además esta es la semana en que preparo también el sermón de la iglesia. Yo predico solo una vez al mes, pero me toca el primer domingo de cada mes, entonces es esta semana que se junta y así que no he tenido, tal vez salga un día de estos a hacer mandados. Pues siempre he salido por lo menos una vez por semana a hacer algunos mandados y probablemente lo haga, pero no estoy planeando regresar, por ejemplo, a la oficina y volver a la rutina. No. Aunque ya abrieron un poco más, las restricciones se han limitado, ya no son tantas. Nosotros no estamos pensando salir.
fue una semana muy cargada también, llena. Y qué bueno, bienvenido Amir, qué bueno que estés con nosotros otra vez. E Ismael también, bienvenido, hacía rato que no estabas con nosotros. Sí, gracias. Así que ahora estamos listos para Joel. Ok, y realmente ha sido bonito este programa porque cuando estudiaba para este programa, es como una continuación de lo que más o menos hablamos la semana pasada. Así que cayó bien. También estoy de presentador, de anfitrión en este programa y va a ser un gusto poder charlar acerca del libro de Joel, del mensaje de Joel en este programa. Estimada audiencia, les invitamos a poder contestar, a poder mandar sus comentarios con respecto a la pregunta del día. Y la pregunta del día es: ¿qué es el día del Señor o el día de Jehová? Dependiendo de la versión de Biblia que usted pueda leer. Le invitamos a que pueda mandarnos sus respuestas a nuestras páginas de Facebook e Instagram, donde nos puede encontrar como Fe y Actualidad, o bien a la página de Facebook de la radio El Camino. Los dejamos con una pequeña pausa y cuando regresamos vamos a entrar de lleno al estudio del profeta Joel. Búscanos en Facebook como facebook.com/feyactualidad.fm. Y estamos de regreso, querida audiencia, en este su programa Fe y Actualidad. Y el tema de hoy es Joel, la compasión de Dios por su pueblo. Y la pregunta del día tiene que ver con respecto al Día del Señor. ¿Qué es el Día del Señor? Y le invitamos a que puedan mandar sus comentarios, puedan mandar sus dudas, sus inquietudes, sus preguntas a nuestras redes sociales, donde nos pueden encontrar como Fe y Actualidad, tanto en Instagram como en Facebook. Y bueno, estimados profesores, entrando y pensando un poco en la serie que nosotros hemos tenido, por lo general hacemos una especie de resumen del tema de la profecía. Profesor Nelson, ¿nos podría dar ese resumen que normalmente hacemos cuando tocamos los temas de los profetas? Ok, profecía, ¿qué es? Ajá. ¿Qué es un profeta? Hemos visto que los profetas son en cierta medida voceros de Dios ante la realidad que vive el pueblo. Y esa vocería de Dios tiene varios componentes. Un componente es el de comunicar esperanza, otro es el de llamar la atención al alejamiento del pueblo de Dios de los estándares que el pacto que tienen con Dios comporta. Así que los profetas, sobre todo los profetas escritores, que son los que hemos estado analizando, tienen esos componentes también en sus textos. La profecía bíblica no es solo predicción, aunque tiene algo de eso, pero es mucho más que eso. Si miramos la profecía bíblica solo como predicción, estamos errando en el blanco. La profecía es más que eso, ¿no? Son palabras que nos llaman a analizar nuestra realidad social a la luz de la voluntad de Dios. Y también en nuestros compromisos con la sociedad, con la creación, con la vida cultica también. Pero es ese llamado permanente que los profetas nos hacen a través de sus escritos. Así que por ahí va. La profecía es la expresión clara de lo que Dios espera de nosotros. Muchísimas gracias, profesor Nelson. Y profesor Ismael, pensando un poco en el tema que nos convoca en esta tarde, pensando un poco en Joel, en la carta, hablemos un poco acerca del contexto. ¿Qué nos puede decir un poco usted, profe, con respecto al contexto de este libro o del personaje como tal? Sí, Amir, gracias. Realmente depende de la fecha cuando Joel haya ministrado, que es uno de los temas más debatidos en relación con el libro de Joel. Hay dos posturas principales. Una postura es que Joel fue un profeta temprano, cuyo ministerio se desarrolló alrededor del año 820 a.C. Y la otra postura es que Joel es un profeta posexílico que escribió después del exilio, después del cautiverio babilónico. Esas son las dos posturas principales que hay. El asunto es que el libro mismo no contiene una información, una fecha o una referencia a un grupo de reyes como tenemos en otros profetas, que menciona
que un determinado profeta ministró durante el reinado de determinados reyes, ¿no? Y entonces eso nos da una ubicación clara, un momento específico en el cual su ministerio se ha desempeñado. En el caso de Joel no existe esa ubicación, entonces tenemos que tomar en cuenta varios elementos. Tradicionalmente la postura conservadora, si queremos mencionarlo de esta manera, ha sido de ubicar a Joel en el siglo IX, alrededor del año 820 a.C., durante el reinado de Joás, el pequeño rey que gobernó a los 7 años y durante cuyos primeros años estuvo a cargo del reinado Joiada. En el caso de Joás, entró a reinar en un periodo bastante conflictivo del pueblo de Judá, de la nación de Judá, puesto que había estado antes de él gobernando Atalía, quien había mandado a matar, tras morir su hijo Ocosías de una forma breve, había mandado a matar a todos sus nietos. Y una niñera una tía había logrado salvar a Joás y a su niñera para resguardarlo y protegerlo, y cuando llegó a la edad de 7 años, el sacerdote o sumo sacerdote Joiada decidió entronizarlo, y de una forma secreta preparó todo lo relacionado para poder ponerlo en el trono, y una vez escuchó el bullicio y la aclamación del pueblo a favor de Joás, Atalía se acercó, y en esa ocasión pues se determinó que tomaran a Atalía, la sacaran y le dieron muerte. Una situación bastante difícil en el desarrollo de la historia de la nación de Judá. El ministerio de Joás fue que durante la vida de Joiada, el reinado de Joás durante la vida de Joiada fue un reinado en términos generales bueno, guiado básicamente por una obediencia a Dios, quitando de un lado todo lo que tenía que ver con la idolatría. Lamentablemente la muerte de Joiada se dejó guiar por otros consejeros que no lo supieron guiar, e incluso se restauró la adoración de Baal Mercat, uno de los dioses paganos, ¿no? Si se ubicara a Joel en el posexilio, pues obviamente tendríamos una situación algo difícil, algo diferente, que establecería un contexto en un Israel, en un Judá que está restaurándose tras haber vuelto del cautiverio babilónico y que ha experimentado el juicio de Dios. Esa la situación que se menciona particularmente del juicio de Dios en el primer capítulo, específicamente con la plaga de langostas, podía ser una forma de hacer referencia a los diferentes sufrimientos y dificultades que el pueblo había tenido. De otra manera, si lo ubicamos en el siglo IX, sería una plaga de langostas de la que no tenemos mayor información, pero podríamos ver cómo Dios se ha manifestado en un momento en que hace ver que no hay nada que se pueda ofrecer a Dios en el templo. Pues esta plaga de langostas ha terminado con toda la cosecha y no hay ni siquiera posibilidad de traer ofrendas a Dios. Esa sería una idea más general de cómo podemos ubicar al libro de Joel, perdón. Sí, yo leía un poco acerca del libro, por lo menos el personaje como tal no tenemos mayor información también, no podemos encontrarlo, otra referencia de él en algún otro lado. Entonces es muy interesante esta parte del estudio del libro con estas dinámicas que nos presenta el profesor Ismael. Pero don David, yo tengo una consulta, una pregunta. ¿En qué nos afectaría el estudio de este libro el no saber exactamente o a ciencia cierta la fecha en que fue escrito? ¿Habría alguna dificultad? ¿Haría una limitante? ¿Qué nos puede decir con respecto a eso? Bueno, obviamente no. El libro ha sido utilizado a lo largo de los siglos, tanto por la comunidad judía como por la comunidad cristiana, sin que eso haya afectado. Claro, hay detalles, como los ha mencionado Ismael, hay detalles históricos que uno podría usar para interpretar ciertas secciones del libro, para ubicar, dependiendo cuál sea la postura. De hecho, hay una tercera postura que pone el libro de Joel
cerca de la caída de Jerusalén, allá por el año 586, porque hacen referencia a que lo que Joel menciona ahí en el capítulo 2 probablemente se refiera a la invasión de un ejército, y el ejército de Nabucodonosor es el que invadió. Pero son teorías. No nos afecta. El mensaje es un mensaje que trasciende los contextos específicos, como lo de todos los profetas. Los mensajes de todos los profetas trascienden. Claro, los mensajes de los otros profetas que hemos estudiado tienen cuestiones muy particulares, muy específicas, y a veces los paralelos que hacemos son como más útiles y más ilustrativos. Aquí no hay tanto de eso en el libro de Joel, pero eso no le quita ni importancia al libro ni pertinencia al libro. Es decir, es útil, ha sido útil a través de los siglos para el pueblo de Dios, y nos va a ser útil a nosotros, seguirá siendo útil, y nos va a servir ahora aquí, en este programa en el que estamos. Así que no nos preocupemos por eso, no es de mayor preocupación. Ok, gracias por esas buenas noticias, profesor David. Y profesor Nelson, cuando nosotros revisamos el libro, encontramos ciertos elementos, ciertos términos que creo yo que son buenos tener en claro. Por ejemplo, lo de la langosta, algunos autores lo relacionan con el éxodo, con las plagas. El tema de los ejércitos que están presentes, las menciones a ejércitos en este libro, ¿nos pudiera ayudar con estos términos, con estos elementos que yo creo que son importantes definirlos previamente antes de entrar al texto mismo? Bueno, don David tiene razón en la trascendencia del mensaje a la cuestión meramente histórica, pero muestra un asunto que es recurrente en la historia de Israel. Dios usa distintas formas para hacer que su pueblo vuelva su corazón a Él. Y por lo visto son tan recurrentes que nos es difícil encajar el libro en algún periodo específico, porque decimos, en esta época pasó, pero también en esta otra, y en esta otra, y en esta otra. Entonces, al final no sabemos. Y de hecho, en el libro Joel, por ejemplo, no se menciona ningún rey, solo se menciona la estructura sacerdotal ahí detrás, y uno que otro menciona el tema de anciano, aunque anciano en el capítulo 1 se refiere a personas de mayor edad, no de líderes. Y eso hace pensar a algunos que el posexilio es una buena imagen donde solo hay estructura político-religiosa sacerdotal y no hay rey. Pero de nuevo, eso son especulaciones nada más, porque nos muestran un patrón recurrente. Y uno de esos patrones recurrentes tiene que ver con la langosta, porque Dios habla en la historia deuteronomista de ese concepto de volverse a Dios, sino Dios usa la misma naturaleza para resaltar su poder, su control, y hace volver a Israel a sus caminos, en este caso a Judá. Pero las langostas entonces en el primer capítulo se describen de tal manera como lo que ha estado circulando estos días en las redes sociales y en los noticieros, ¿sí? Esas mangas de langostas que avanzan devorando todo lo que encuentran a su paso y después dejando una estela de hambre y pobreza. Eso lo usa el capítulo 1 para luego metafóricamente describir lo que parece ser un ejército en el capítulo 2, y también hay un debate de si es un ejército de hombres o sigue con las metáforas de las langostas en el capítulo 2. Pareciera ser que es un ejército de hombres que avanza como si avanzaran las langostas. Y pues uno pensaba, las langostas, sí, eso pasó en las plagas de Egipto, pero eso ya no pasa, no. Las plagas que ha habido este año en África, sobre todo la parte del norte de África, el noroccidental de África, nororiental de África, donde más ha habido este año. Y también ahora en Centroamérica nos muestra que son una cosa recurrente.
que puede causar eventualmente estragos. Y en esa época no había insecticida ni nada por el estilo que la lograra controlar. Así que bastaba con que se dieran las condiciones climáticas para que se dieran estos grupos y impulsados por los vientos, eran arrastradas también a distintos lugares con rapidez. Avanzan, no sé, 200 kilómetros en un día, son capaces de avanzar volando. Así que es una cosa impresionante. Y se lo comen todo en su camino, ¿no? Claro, exacto. Y hay mucha de esa descripción y esa imaginería del profeta. A mí me encantó leer esos primeros 2 capítulos porque el profeta utiliza esa imaginación, bueno, no sé, profesor David, imaginería, sí, imaginería. Para poder describir en estos 2 capítulos. Y me llama mucho la atención la conexión que hay con Deuteronomios también. Por ejemplo, al tema del obedecer. Si no obedeces, va a venir males, y se menciona la langosta en Deuteronomios también, y también la contraparte de si obedeces te va bien. Claro, por eso decía que si el libro es un libro en los días de Jeremías o posterior, encaja bien con esta mentalidad deuteronomista que se ve reflejada en los libros de Reyes y libros de Crónicas, que están ahí. Pero si no, pues da lo mismo. La cosa es que esos 2 capítulos sientan la base para el otro concepto que está vinculado con la pregunta del día, que tiene que ver con el día de Jehová o el día del Señor, que en el capítulo 1 y capítulo 2 se mencionan vinculados a este castigo de Dios. Pero no solo a eso, va a tener un giro a partir de lo que en nuestras Biblias es el capítulo 2 hacia el final, con la compasión de Dios que se muestra específicamente a través del derramamiento de su espíritu, que si es un libro tardío estaría en línea con los conceptos que Jeremías desarrolla en torno al nuevo pacto y Ezequiel con el nuevo pacto también. Y el derramamiento del espíritu, que es parte de ese nuevo pacto, ¿no? Que es algo que se menciona en este libro, ¿no? Profesor Ismael, con eso termino. Los versículos 28 al 32 en el texto hebreo corresponden al capítulo 3, y el capítulo 3, versículo 1 hasta el final en el texto hebreo corresponde al capítulo 4. Y en nuestras Biblias tienen otra numeración, pero de todos modos encierran esa esperanza, ese giro de Dios que nos muestra que el día de Jehová es un poquito más amplio que lo que se suele concebir. Ok, gracias, profesor Nelson y profesor Ismael. Hablando un poco de la imagen de las langostas para describir al ejército, he leído que hay otros paralelismos en el mundo del cercano oriente. ¿Nos podría comentar algo acerca de ello? Muy bien. Bueno, como mencionó hace un momento Nelson, de lo que ha sucedido recientemente en el norte de África, las plagas de langostas eran una situación temida en el mundo antiguo, y temido pues definitivamente porque no se pueden controlar, por el hecho de que avanzan tan rápidamente y porque una de las medios de la economía en el pasado era la agricultura. Se menciona, por ejemplo, en el pasaje de Joel particularmente el vino, ¿no? Algo que era tan importante sería destruido por una plaga de langostas, el trigo para el pan, o la cebada, los varios granos, que era algo importante de lo que se cosechaba y se sembraba en el mundo antiguo. Tener una plaga de langostas muy frecuente en aquel tiempo, que no se miraba como algo frecuente, pero muy temido, y que una vez ocurría, la situación era caótica en cuanto a la economía, en cuanto a la condición de las personas y en cuanto a la misma vida, ¿no? Pues al no tener sustento, al no tener alimento, se tiene el riesgo de la vida misma. Y una de las cosas que se plantea en relación con el libro de Joel es que incluso la provisión al templo, ¿no? No hay ofrendas, es uno de los aspectos que se menciona. Significaría también que se debilitaría la vida religiosa, y seguramente era algo que ocurría. Si observamos particularmente en el caso de la hambruna que se menciona en tiempos de José en el libro de Génesis, aunque no es una hambruna causada por
por una plaga de langostas, sí puede ver uno que particularmente hay una provisión especial ahí para los sacerdotes durante el tiempo de esta hambruna que hay en la tierra de Egipto, de suerte que el aspecto religioso era muy importante, y una plaga de esta naturaleza ponía en riesgo la seguridad no solo económica, sino la vida misma de aquellos que se encargaban del culto religioso. Y es uno de los aspectos que el libro de Joel aborda. La provisión que no hay para el templo, para la casa de Dios, y cómo parte del obrar de Dios es precisamente a liberar al pueblo en su misericordia de situaciones como la que se estaba viviendo en lo que menciona Joel de la plaga de langostas. Se habría de proveer también para el templo, ¿no? Específicamente habría ofrendas que traerse. Entonces, en el mundo antiguo, el papel de los líderes religiosos era muy importante, y la provisión económica, especialmente por parte del liderazgo político, los reyes, era cara. Por ejemplo, el libro de Joel en el siglo IX, debemos recordar que justo antes de toda esta situación, con Atalía habría estado Acab y Jezabel, y según nos narran los libros de Reyes, estaban los 400 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera en tiempos de Jezabel, que eran sostenidos de la mesa del rey, ¿no? Entonces una plaga de langostas habría puesto en una gran dificultad a la institución religiosa. Y eso es lo que se menciona particularmente en el caso del libro de Joel, la dificultad que hay en la provisión de ofrendas para el templo a causa de que todo lo que es el producto de la agricultura ha sido consumido. En los primeros versículos del libro de Joel tenemos la referencia de varias plagas, realmente, no solamente la plaga de langosta, la que se menciona ahí en el libro de Joel, en los primeros versículos. Se dice que son varios aspectos de esa plaga o de varias plagas las que tenemos en juego, ¿no? Dice el versículo 4 del capítulo 1, lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. Es decir, como solemos decir en una expresión, había estado lloviéndole sobre mojado, ¿no? Había habido una gran cantidad de situaciones que estaban afectando la economía, la estabilidad, la producción agrícola, pero también estaban poniendo en dificultad a la institución religiosa, que se veía sostenida por la provisión del alimento que la gente llevaba en sus ofrendas. Gracias, profesor Ismael. Y creo que esto es muy importante, este tema de poder entender un poco lo que está al lado del mensaje del profeta Joel, para que nosotros podamos ver la urgencia del llamado de arrepentimiento que está haciendo el profeta a raíz de lo que están pasando. No es una plaga cualquiera, es algo que está afectando la economía de los ciudadanos, está afectando la parte de la estructura socio-religiosa y obviamente la estructura de los gobernantes. Profesor David, para ir terminando esta primera sección del programa, que tiene que ver un poco del contexto, de conocer algunos de los primeros elementos del profeta que estudiamos, ¿hay algún otro idea, elemento que usted crea necesario que nosotros tengamos que conocer antes de entrar a estudiar el tema o los temas principales que están en el libro? Bueno, Joel tiene unas características muy singulares, ya se mencionaron algunas, de que no se puede ubicar exactamente ni el profeta como persona, ni el libro como tal, y entonces ahí hay varias teorías. Pero otra cosa característica del libro es que se habla de juicio, se habla de arrepentimiento, pero no se señala pecados. El profeta no está diciendo como lo hacen los demás. Con el caso de Oseas está clarito, el tema de idolatría es lo que sobresale. Con el caso de Amós está clarito, el tema de injusticia es lo que sobresale. Pero con Joel no. Aquí no hay. ¿Por qué exactamente está sufriendo? ¿De qué tienen que arrepentirse? Y una conclusión que han sacado varios intérpretes es que Joel es un libro tardío,
y asume que la gente, sus oyentes y sus lectores posteriores conocen ya todo eso, ya tienen conocimiento de lo que los otros profetas han dicho, y como que él mismo también hace referencia a cosas que otros han escrito. Da la impresión de que no hay necesidad de repetir lo que los demás profetas ya han dicho. Entonces es una nota interesante del libro de Joel, pero también pensando en lo que se ha mencionado sobre el juicio, las langostas, la desolación, la escasez, ¿no?, de alimento y ahí vamos a hacer paralelos más adelante cuando vamos llegando al final del programa, pero aquí me anticipo a decir que realmente la época que estamos viviendo ahorita, exactamente, podría ser un paralelo que podríamos utilizar. Claro, aquí está claro que Joel dice que es un juicio y que es un castigo de Dios, las langostas y todo lo demás. Ahora se está hablando de eso y se ha mencionado, ya hablamos de ese tema nosotros en el programa en algún momento. Es la actual pandemia un juicio, pero está afectando todo, la economía. Miren, la economía está saliendo afectada y la estructura religiosa igual. Hoy uno de los debates mayores que hay en muchos lados es ¿y por qué no se reabren las iglesias? ¿Por qué así se reabren otras cosas? No son esenciales las iglesias. ¿O por qué por 30 minutos solo? Sí. Bueno, ¿por qué los partidos de fútbol no son por 30 minutos? Para quienes no entienden, quizá habría que hacer referencia a los 30 minutos, ¿no? Aquellos que nos escuchen fuera de Guatemala. Ajá, correcto. Sobre las nuevas medidas que entraron acá en Guatemala de que los cultos religiosos van a durar solo 30 minutos. Sí, esas son las restricciones que hay. Pero la estructura religiosa ha sufrido. También tal vez podríamos decir, pues no hay ofrenda en el templo. Y muchos pastores están sufriendo porque las iglesias no tienen los recursos para pagarles. Y sabemos que eso está pasando. Entonces son paralelos y vamos a hablar de eso un poquito más adelante, pero por ahora introductoriamente lo menciono. No, y es excelente porque eso siento que hace mucho más palpable el libro para la realidad en la que nosotros estamos viviendo. Pero bueno, querida audiencia, hemos terminado esta primera sección de su programa Fe y Actualidad, y luego de esta pausa vamos a estar entrando de lleno en los temas o el tema principal sobre este libro. Pero les recordamos que pueden mandar sus comentarios, sus preguntas y responder sobre todo a la pregunta del día: ¿qué significa o qué es el Día del Señor? Pueden mandar sus respuestas a nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar en Facebook e Instagram como Fe y Actualidad, y luego de esta pausa regresamos en su programa Fe y Actualidad. Búscanos en Facebook como facebook.com/feyactualidad.fm. Ya estamos de regreso, querida audiencia, en Fe y Actualidad, y hoy con el tema Joel, hablando acerca del profeta, del ministerio, del mensaje de Joel, y recordamos la pregunta del día: ¿qué es el Día del Señor? Pueden mandar sus preguntas, sus comentarios, sus respuestas a la pregunta del día a nuestras redes sociales o a la red social de El Camino. Profesor Nelson, pensando un poco acerca del tema o los temas principales, ¿cree usted o cuál considera usted que pueda ser ese tema principal o los temas principales del libro de Joel? Creo que debiéramos hablar en plural los temas. Uno de ellos tiene que ver con lo que mencionó don David hace un rato, que no se especifiquen pecados específicos, sino más bien es una invitación a la reflexión. Primero con la crisis del templo, en el capítulo 1, producto de la escasez, les lleva a una cuestión que es fundamental para la mentalidad del primer siglo, de esos siglos, ¿cierto?
para estar bien tienen que satisfacer a su Dios en el templo y no tienen con qué satisfacerlo porque no tienen que llevarle de ofrenda. Entonces, eso se genera una crisis tremenda. Para nosotros nos cuesta entender esa parte porque no estamos acostumbrados a concebir ofrendas a Dios en esos términos. Pero para ellos no tener ofrenda ante Dios es una angustia tremenda, porque entonces si no le ofrecen cosas a Dios, Dios capaz que tampoco los va a bendecir, ni los va a ayudar, etc. Por eso en el capítulo 2 hay una invitación a examinarse, y usa la metáfora de rasgad vuestro corazón, versículo 13. Esa idea de no solo externa, sino una cuestión interna de las personas, de examinarse en medio de estas circunstancias adversas para ver si están bien con el Señor o no, y no simplemente con ritos externos, sino una cuestión desde dentro. Así que ese tema de la autoexaminación es importante, y Pablo va a tocar eso también en la vinculación a cómo se trata a las personas con discriminación socioeconómica en Corinto. Pablo dice, miren, examínense. El tema del sufrimiento, la muerte de algunos hermanos de la iglesia está vinculado a esa discriminación, aún en medio de la celebración de la mesa del Señor. Entonces, la manera en que están celebrándola no es digna del Señor, y se les llama a una examinación. Aquí hay algo parecido. En torno a las circunstancias adversas que están viviendo y ante una amenaza inminente de un ejército que vendría en cualquier momento. Las conquistas y los ejércitos entrando a Jerusalén pues son recurrentes. Basta con leer la historia de los reyes y darse cuenta que la cosa era recurrente. Una y otra vez pasó. Y en el periodo del Segundo Templo, la misma historia. Ejércitos viniendo, griegos una y otra vez, y luego romanos, va a ser pan de cada día. Entonces, el tema es fuerte y evoca emociones fuertes también a la gente, y este es uno de esos temas. Y por otro lado, el asunto de la compasión de Dios, la compasión de Dios por su pueblo, aún en medio de esas circunstancias, cuando hay arrepentimiento, Dios promete bendiciones, ¿sí? Y las palabras usadas en el capítulo 2 parten con este concepto de la lluvia temprana, de bendición. En el capítulo 2, las lluvia temprana y la tardía que traerían, de nuevo en ciclos agrícolas, las lluvias de septiembre y las lluvias de marzo, por ahí traerían en esos lugares suficiente agua para que los cultivos se produzcan. Santiago hace alusión a eso también en la actitud que uno debe tener ante la venida inminente del Señor. Esperar como el agricultor espera con ansia esas lluvias en esas épocas. Eso nos ilustra la dependencia fuerte que tienen ellos en estos ciclos agrícolas, así que la bendición de Dios descrita en esos términos conecta con su realidad también. Una bendición que va a repercutir en mejores siembras y reponer todo lo que estos animales han destruido. Pero eso lo va a usar también para mostrar otra bendición mucho mayor, que es la del Espíritu. Capítulo 2 hacia el final. Y luego la vindicación, que también es otro tema importante en el profetismo. No es solo que Dios castiga a su pueblo, sino que también Dios vindica a su pueblo. Y lo vindica por medio del castigo de las naciones que han sido opresivas contra ellos. Y eso es lo que el capítulo 3 nos va a mostrar. A Dios vindicándolos a través también de eso. Esos serían quizás los temas más grandes. Vamos a entrar en detalle sin duda al derramamiento del Espíritu a fin del capítulo 2, y el vocabulario que evoca varias frases que se usan en Apocalipsis luego para describir metafóricamente las cosas que se van mostrando, porque el lenguaje escatológico del libro, el lenguaje ese apocalíptico que describe el actuar de Dios en términos como las langostas o los ejércitos subiendo por las murallas y la luna cambiando de color, todo ese tipo de cosas, es un lenguaje hiperbólico que nos muestra que hay que ser un poco cautos también en cómo estamos interpretando, porque tendemos como occidentales
siglo XXI a entender las cosas literalmente y perdemos de vista la cuestión literaria aquí del texto. Ok, gracias, profesor Nelson. Profesor Ismael, algunos han visto en el capítulo 1 y el capítulo 2 cierto paralelismo en los llamados a arrepentimiento o en plasmar las circunstancias que están pasando con respecto a la langosta, con respecto al ejército, a un ejército en el capítulo 2. ¿Qué nos puede decir con respecto a esto que han visto varias personas, varios comentaristas, con este paralelismo en ciertas partes de los capítulos 1 y capítulo 2? Paralelismos entre los mismos capítulos 1 y 2 que mencionabas, o con algo más. Con los temas, por ejemplo, de la langosta y el tema del ejército que viene, con el tema de el llamado al arrepentimiento, y que en el capítulo 2 hay otro llamado al arrepentimiento. Bueno, si vemos el libro como una unidad, definitivamente estaría hilándose las dos cosas en cuanto a lo que se está viviendo, ¿no? Es decir, las plagas varias, no únicamente la de las langostas, porque como hemos mencionado, hay otras plagas que se suceden. Sería la manera como comienza todo esto y se deja ver las consecuencias de estas plagas en lo que tenemos en el capítulo 2. La situación, bueno, particularmente en el capítulo 2 se habla de un fuego, y particularmente se comienza a hablar del día del Señor, ¿no? Es un día de juicio. Exactamente a qué se refiere ese día de juicio es una de las preguntas que nosotros tenemos para este programa, ¿no? Este día, una forma en cómo se manifiesta. Podemos ver entonces que algo que es claro en el libro es que estas plagas, como la plaga de las langostas, que ha dejado sin cosecha al pueblo y por consiguiente sin la posibilidad de ofrecer ofrendas, a lo que hacía referencia hace un momento Nelson, que era muy importante para no solamente su alimentación, sino para mantener su buena relación con la deidad, ¿no? Con Dios, que es algo importante. Esa plaga de langostas que se ha mencionado en el capítulo 1 se deja ver descrita como una evidencia del juicio de Dios. Más adelante, hacia el final del capítulo 2, cuando comienza a hablarse, a recordarse al pueblo cómo el Señor va a manifestar su gracia y misericordia, se dice en el versículo 25, por ejemplo, que cuando Dios manifieste su misericordia, va a restituir los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, y luego haciendo referencia a estas 4 plagas, de la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, se dice, mi gran ejército que envié contra vosotros. De suerte que se deja ver estas plagas como plagas que han sido enviadas por Dios y por consiguiente manifestación del juicio de Dios. De esa manera entonces el juicio de Dios, de la que se hace referencia en el primer versículo del capítulo 2, que es del día de Jehová que está cercano, se deja ver entonces que esta situación de juicio por un pecado que no se especifica cuál es, pero que se puede sobreentender que es en resumen una actitud de rebeldía del pueblo que ha acarreado sobre ellos estas plagas. Podríamos pensar algo muy similar a lo que tenemos en el libro de Jueces. Y si el libro de Joel es un libro temprano, las experiencias de los jueces serían experiencias bastante cercanas. Y si uno revisa el libro de los jueces, puede ver ese ciclo constante que se da en el libro de los jueces de pecado del pueblo, juicio de Dios, arrepentimiento del pueblo y después el envío de un liberador que es alguno de los jueces. En resumen, lo que se dice en el libro de los jueces no se menciona tal vez tanto específicamente algún pecado, es que cada quien hacía como le parecía bien delante de sus ojos. Y podríamos describir una situación general en el libro de Joel, que aunque no se especifica pecado, la gente estaba viviendo como se le ocurría vivir o como se le antojaba vivir sin tomar en cuenta y consideración la palabra de Dios. Es decir, se vivía en un tiempo de desconocimiento de Dios. Hemos de recordar que precisamente ese es uno de los señalamientos que profetas, específicamente el profeta Oseas, hace en su capítulo 4, ¿no? Que
el gran problema que había en el pueblo de Dios era que no había misericordia, verdad y conocimiento del Señor, ¿no? Entonces esa actitud o esa conducta general acarreaba sobre el pueblo el juicio de Dios y habían estado experimentando, particularmente en una situación que era muy sensible para ellos, que era su sustento. La producción agrícola se había visto afectada. De suerte entonces que habría de dejarse venir ese juicio asolador de Dios. Iba a haber escape, dice el versículo 3 del capítulo 2, y es un día terrible. Pero hay esperanza, porque en medio de ese juicio, pues obviamente Dios da la oportunidad del arrepentimiento en ese llamado, ¿no? Que es algo que es muy, muy claro y concreto, especialmente en el capítulo 2, a partir del versículo 12, el llamado a convertirse a Dios, a reconocer que ha habido una conducta inapropiada y, aunque no se dice cuál es, se hace ese llamado a convertirse a Dios. Con todo el corazón, con ayuno, lloro y lamento, es decir, reconocer que ha habido una conducta lejana de lo que Dios ha estado esperando de ellos. Ok, gracias, profesor Ismael. Y profesor David, se ha mencionado bastante y está en la pregunta del día acerca del día del Señor, el día de Jehová. Mi pregunta es, ¿cómo entendemos el día del Señor? ¿Es algo que ya pasó cuando está hablando Joel? ¿Es algo que parece que viene? ¿Cómo podemos entender esta expresión, el día de Jehová o el día del Señor? Creo que va a ser una de las partes que está esperando nuestra audiencia. Bueno, es la pregunta que se hizo, ¿no? Y se supone que se está contestando esa pregunta. Bueno, sí, ya se mencionaron varios asuntos relacionados con el contenido del libro. Obviamente se menciona con frecuencia el tema de juicio, aparece el tema de juicio, pero también aparece el tema de la misericordia, de la restauración de Israel, de la vindicación de Israel, y hay como una mezcla, o tal vez uno diría una ambivalencia, ¿no? El profeta pasa de una cosa a la otra cosa, de una forma muy, muy rápida, porque el libro es muy pequeño. Y ahí muchos dicen que realmente el tema que une todo lo que Joel dice es el tema del día del Señor, el día de Jehová, y que bajo esa sombría grande uno ubica todas las cosas que están sucediendo ahí. Cuando uno lee el capítulo 1, uno piensa en el pasado. Joel parece hacer referencia a algo que ya sucedió, a algo que ya pasó. Por ejemplo, el versículo 2 dice, ¿ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? Y entonces describe la desolación y la que parece algo pasado, reciente, pero también algo pasado remoto. Y ya se ha mencionado la referencia a Éxodo, probablemente, y las plagas que incluían el tema de langosta allá en Egipto. Así que el día del Señor se asocia con juicio pasado. Ese es uno de esos temas que uno encuentra en la literatura bíblica, en la teología bíblica. Uno puede trazar una línea, ¿no?, de entendimiento del concepto del día del Señor. ¿Cuándo es el día del Señor? Bueno, hay varios días del Señor, digamos. Y aquí aparece un concepto reciente en círculos de intérpretes, de hermenéutica, y algunos lo han llamado hermenéutica complementaria. Es decir, se van dando cumplimientos de una promesa, o en este caso del día del Señor, en diferentes épocas, en diferentes etapas de la historia del pueblo de Israel, y cada una es un cumplimiento, pero no está agotado el cumplimiento, y va como avanzando en la historia. Y aquí tenemos una de esas. Las langostas la plaga de langostas es un cumplimiento del día del Señor, un cumplimiento en el sentido de castigo.
Y aquí viene la figura del día del Señor, el día en las culturas semíticas que comienza con la noche y termina con el día, comienza en la oscuridad y termina con el alba. Y entonces comienza con juicio, la noche, pero termina con luz, la restauración, la bendición, la misericordia. Igual está aquí, Joel así lo presenta. Es la metáfora del día como ese día que comienza oscuro y termina claro, está aquí en el libro. Entonces el día del Señor es eso, es una manifestación del juicio de Dios que sucede en diferentes épocas. Por ejemplo, muchos interpretaron que la caída de Jerusalén y la destrucción del templo era un día del Señor. Pero el retorno de la cautividad y el regreso y la instalación de nuevo es el día del Señor. Si Joel está después de eso, entonces el día del Señor tendría que ver con lo que ya pasó y con lo que vendría. Y lo que vendría sobresale el Espíritu de Dios, el Espíritu que Él está derramando. Es como la culminación escatológica del día, que todavía no ha llegado, Hay un día del Señor en juicio que ya llegó, y hay un día del Señor en restauración que ya llegó, pero hay uno que no. ¿Y cuándo es eso? Todavía hoy hablamos. Si uno va a la segunda epístola de Pedro, Pedro nos pinta el día del Señor, allá en el capítulo 3. Es el día del Señor y habla de juicio, pero también habla de cielos nuevos y tierra nueva. Allá. O sea que el día del Señor lo interpreta uno así, en ese sentido, a lo largo de toda la literatura bíblica. Pero Joel parece ser muy ilustrativo en esto, porque describe bastante claramente los dos aspectos del día del Señor. Ok, entonces podríamos decir que el día del Señor conlleva juicio, pero también conlleva esa esperanza, esa redención. Claro, sí. Ambas cosas serían el día del Señor. Ambas cosas ya han pasado y ambas cosas todavía falta por pasar. Ok, gracias profesor David, porque eso nos ilumina bastante cuando nosotros podamos leer el texto de Joel. Profesor Nelson, hay un elemento que tiene que ver con el asunto de la naturaleza. Hay muchos llamados en Joel con respecto a la langosta, con respecto a otros animales, el uso de la naturaleza en el tema del libro de Joel, y algunos han logrado decir que es distintivo este llamado, esta descripción de la tierra y sus criaturas cumpliendo la voluntad de Dios, y vemos que el Señor está dirigiendo esto y está dirigiendo a la naturaleza como tal, y la naturaleza como tal responde a la voz del Señor, y en alguno de los versículos vemos que también la naturaleza pareciera que está gimiendo o pidiendo esa redención. ¿Cómo podemos ver ese papel de la naturaleza o esos elementos que tienen que ver con respecto a la creación en este libro de Joel? Por un lado, la naturaleza es vista como provisión de Dios para las personas, los alimentos, ¿cierto? Los vegetales. Pero los insectos son representados como un ejército que obedecen a un rey. Así que Dios se presenta como el Dios creador, que es rey, que tiene poder sobre la naturaleza para guiar su camino. Y la naturaleza, en este caso los insectos, como obedientes servidores de ese rey. ¿Sí? Como un ejemplo también de lo que se espera del pueblo de Dios, los seres humanos, con respecto a Dios y su comprensión de qué significa ser leales a Dios a toda costa, que es un poco el tema detrás también de los juicios aquí en Joel, que hablan de esa falta de lealtad del pueblo para con Dios.
y por eso el llamamiento de Dios a arrepentirse. Y los animales, los insectos en este caso, mostrando cómo ellos son un ejemplo de obediencia a Dios. Por ahí lo abordaría. Lo que sí quería mencionar también sobre el tema del Día del Señor es que el Día del Señor no es un día, no es una cuestión cronológica, es un concepto. Es un concepto, tiene que ver con las personas observan su realidad y la interpretan desde la perspectiva del obrar de Dios, ya sea para juicio o para sanidad y bendición. Y cualquiera de las dos, de esos dos aspectos se concibe como el día del Señor. Entonces, cuando lo extrapolamos hacia el Nuevo Testamento, debemos mantener esa tensión conceptual, que el Día del Señor no es un evento donde podemos nosotros decir, el Día del Señor va a ser cuando Saddam Hussein no sé qué, y bueno, ese ya pasó, así que es descartado. El Día del Señor va a ser cuando, y así pasan desfile tras desfile de personajes, porque existe esa tendencia a conceptualizarlo como un día, que podemos decir es el 30 de agosto de 1900 no sé qué, o el 14 de septiembre del no sé cuánto. No, ese es un error, porque en el mismo libro se ve que el Día del Señor es algo que, como decía don David, es algo que describe eventos del pasado, pero también que parece anticipar eventos del futuro. Y de manera climática, en el caso de 28 al 32, es el espíritu derramándose sobre los marginados de la sociedad, sobre los viejos, sobre los jóvenes. Ni siquiera se mencionan sacerdotes aquí, y uno esperaría que los sacerdotes estén en la lista, pero no están. ¿Sí? Los esclavos, los viejos, los niños. Así que los marginados de la sociedad son los que Dios va a inundar con su espíritu. Es una vindicación, una muestra de esta redención abarcadora que, como decía hace un rato, tiene que ver con la lluvia de bendición. Interesantemente que se habla del espíritu como si fuera un líquido, ¿cierto? Derramaré mi espíritu sobre ellos, como cuando el sacerdote era ungido, o el rey ungido que derramaba aceite sobre ellos para capacitarlos a su función sacerdotal o regia. Aquí es experimentada por los marginados de la sociedad. Así que vemos este Día del Señor con bastante fluidez. Y por eso los autores del Nuevo Testamento, y no solo ellos, en el periodo del Segundo Templo también se observa eso, reinterpretan los eventos que ellos viven, y es lo que Pedro hace en Hechos 2, es reinterpretar esos eventos como, eso es lo que dice Joel, nosotros estamos experimentando algo parecido, y él lo interpreta como el Día del Señor también. Ok, muchísimas gracias, profesor Nelson. Y el tiempo ha ido avanzando, ya nos van quedando la última sección de este programa, pero antes de poder ir terminando esta segunda sección del programa, profesor Ismael, capítulo 3 tiene que ver mucho con respecto al juicio a las naciones. ¿Qué nos puede decir con respecto a este capítulo y con esa promesa de liberación que se hace al pueblo del Señor? Gracias, Amir. Lo que tenemos en el pasaje es referencia a varios países que eran vecinos de la nación de Israel y que habían causado sufrimiento, que habían causado situaciones bastante complicadas en la situación de lo que habían estado viviendo como nación. Lo que Dios promete a través de esto es juzgarles y castigarles. La referencia particularmente a Tiro, Sidón y Filistea, que eran enemigos desde antaño, enemigos de antiguo de Israel, ha hecho que algunos piensen que aquí estamos viviendo un tiempo en la historia temprana de Judá, y eso ayudaría a ubicar al libro de Joel en el siglo IX. Ya que el conflicto, particularmente con estas naciones, no se mira
en la época del posexilio. El punto aquí es que aquellos que han hecho daño a la nación, Dios les va a juzgar y Dios vendrá en juicio encima de estas naciones, precisamente porque han estado afligiendo al pueblo de Dios, hacia el cual Dios está manifestando su misericordia. Especialmente se hace una referencia clara a que debe hacerse ver que Dios viene a liberar al pueblo. Dice el versículo 9 del capítulo 3, proclamad esto entre las naciones, proclamad guerra y despertad, valientes, acérquense, vengan todos los hombres de guerra. Y luego dice, diga el débil, fuerte soy. Interesante, ¿no? Que eso lo utilizamos en un canto, ¿no? Precisamente. La idea es esto, que Dios está precisamente con ellos. Y dice el versículo 2 al final, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. Dios está manifestándose a favor de su pueblo en contra de aquellas naciones que han hecho daño. Si uno mira específicamente algunas cosas muy, muy puntuales de lo que habían hecho estas naciones, uno puede verlo en los versículos 2 y 3, ¿no? Aquellas naciones que dice, entraré en juicio con aquellas a causa de mi pueblo y de Israel mi heredad, a quien ellas se esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. Hay una referencia clara y eso llevaría a algunos también particularmente a pensar en una época del posexilio, especialmente porque hace referencia a la cautividad en el versículo 3:1, en el capítulo 3:1. Pero luego dice que habían hecho con el pueblo de Dios, dice, echaron suerte sobre mi pueblo, dieron los niños por una ramera, vendieron las niñas por vino para beber. Es decir, una desestima completa del valor del pueblo de Dios, lo que algún otro profeta llamó la niña de los ojos de Dios, ¿no? Es ese pueblo al que Dios había escogido, pero con el cual había una relación especial de pacto, un pueblo con el cual Dios se había comprometido a ser su Dios y el pueblo se había comprometido a ser el pueblo. Y si bien es cierto que el pueblo había sido desleal a Dios en muchos momentos de su historia, Dios en su gracia y misericordia mantuvo el pacto vigente, aunque podría haberlo dado por terminado, porque el amor de Dios, como lo expresa por ejemplo en Jeremías, que le dice al pueblo que con amor eterno le había amado, da a conocer que Dios en su misericordia ha decidido extender esa gracia al pueblo que ha estado sufriendo, y aunque el sufrimiento es consecuencia de su desobediencia, aquellas naciones que se han ensañado en contra del pueblo de Dios sufrirán, y de eso es lo que habla acá. Ahora, ¿en qué momento está hablando de esto? Todo depende de la perspectiva de interpretación. Algunos harían referencia al juicio que Dios dejó venir secuencialmente sobre los diferentes imperios que hicieron sufrir a la nación de Israel. Por ejemplo, si vemos en secuencia, los asirios fueron castigados por Dios, los babilonios fueron castigados por Dios, y se hace referencia particularmente al juicio de Dios contra aquellas naciones, en algún momento también contra los egipcios y en contra de los persas también y de los griegos, y uno puede ver en todos los profetas referencias concretas a cada uno de estos imperios perdón, que actuaron en contra del pueblo de Israel. Algunos miran también un elemento escatológico acá hacia el futuro, cuando Dios va a liberar al pueblo de un momento en el cual va a sufrir persecución. Sabemos que el pueblo de Israel a lo largo de la historia ha estado sufriendo persecución. Hoy en día es una nación no muy querida, ni siquiera por el total de las Naciones Unidas. Algunas de las decisiones que se han tomado han sido completamente desfavorables. No vamos a entrar a discutir o hablar de ese tema, pero podemos ver que realmente no es el favorito el pueblo de Israel en el mundo actual. Y no podemos olvidar que es el pueblo con el cual Dios entró en un pacto, y que hay muchas promesas en relación con este pueblo, y que Dios ofrece liberarle de aquellos que le han hecho daño a lo largo de la historia, y en algún momento lo harán, ¿no? Gracias, profesor Ismael. Y antes de la pausa que viene, queremos dejar con ustedes, y bueno, mejor dicho, queremos recordar la sección de las noticias positivas, y le damos la bienvenida a nuestra muy querida amiga Sharon Herrera, que nos va
tener esta sección en este programa Fe y Actualidad. Noticias positivas. Estados Unidos. Francis Collins recibe el premio Templeton 2020. El premiado ha trabajado por una integración sobria e intelectualmente honesta de las perspectivas científica y espiritual. Collins es conocido por dirigir el proyecto Genoma Humano. En su papel de científico, funcionario del gobierno e intelectual público, Francis Collins ha utilizado su plataforma para involucrar a grupos de diversas perspectivas y ha alentado una mayor curiosidad, mentalidad abierta y humildad entre científicos y creyentes religiosos, con el objetivo de iluminar un camino hacia una integración sobria e intelectualmente honesta de las perspectivas científica y espiritual. España. Policías y psicólogos cristianos colaborarán en la prevención del suicidio. Tras una larga trayectoria de trabajo en la prevención del suicidio en las fuerzas y cuerpos de seguridad y fuerzas armadas, las entidades representadas firmaron un acuerdo de colaboración para trabajar conjuntamente la prevención del suicidio en este ámbito. Colombia. Senador John Milton Rodríguez propone creación de bancada provida en el Congreso. Junto a un grupo de congresistas colombianos, el senador presentó este lunes ante la mesa directiva del Congreso de Colombia un proyecto de ley por el cual se busca la creación de una comisión de parlamentarios que defienda la vida humana en todos sus aspectos. Este proyecto surge en tiempos donde existen varias iniciativas legislativas y de todo nivel que atentan contra la existencia humana desde la concepción hasta la edad adulta. Y estas fueron las noticias positivas. Búscanos en Facebook como facebook.com/feyactualidad.fm. Continuamos, querida audiencia, en su programa Fe y Actualidad. Y antes de continuar con el tema, quiero comentarles algunas noticias que tenemos como Instituto Crux. Próximamente vamos a tener nuestra segunda temporada de nuestro podcast y el tema de esta segunda temporada va a ser Ciencia, Dios y Cristianismo. Pronto les estaremos dando más información en nuestras redes sociales. Esta semana se publicó un blog sobre política y pandemia, un nuevo orden mundial, escrito por nuestro querido panelista, el doctor David Suazo, así que los invitamos a que lo puedan buscar en www.institutocrux.org y ahí puedan disfrutar de este tremendo artículo que escribió nuestro profesor David Suazo. Y les recordamos que todos nuestros programas los pueden encontrar y a través de Spotify o a través de Apple Podcast. Pueden buscar ahí Fe y Actualidad GT y van a poder tener la colección de todas las series que hemos tenido a lo largo de estos casi 2 años de programa. Y bueno, queridos panelistas, el tiempo ha avanzado. Hemos hablado un poco acerca del contexto del libro, hemos hablado acerca de los temas principales, específicamente el profesor Nelson nos dio un panorama de los abanicos, de los temas que están en el libro de Joel. Hemos hablado un poco acerca del tema del Día del Señor y profesor Ismael en la última sección nos compartió acerca de qué es lo que está pasando en el capítulo 3. Pero bueno, luego de hacer esta exploración al libro, al profeta Joel, bueno, que no conocemos mucho, pero a través de su escrito podemos ver la preocupación que él tenía para que el pueblo pudiese regresar al pacto del Señor, de poder que el pueblo se arrepintiera del pecado que ellos han cometido y puedan regresar al pacto. ¿Cómo trasladamos esto al presente? Profesor David, iniciamos con usted con esta ronda de aplicaciones, con esta ronda de traer al texto al presente. Usted al inicio había mencionado uno que otro elemento, pero creo que es el momento de que nuestra audiencia pueda escuchar nuestras reflexiones con respecto a qué es lo que significa este libro en el presente o cómo pudiésemos aplicar este libro en el presente. Bueno, mencioné hace un rato la situación paralela de la crisis de una plaga del tiempo de Joel y la crisis de la plaga de la pandemia en tiempos de hoy y las secuelas, los efectos de eso en la vida de las personas. Joel describe con bastante detalle los efectos en términos de escasez,
en términos del hambre y de la pérdida de las cosechas, la pérdida de las cosas básicas. Bueno, nosotros hablamos hoy de que esta pandemia nos ha hecho perder muchas cosas. Nos ha hecho perder, seres queridos, personas. Nos ha hecho perder la salud en muchos casos. Nos ha hecho perder el trabajo. Nos ha hecho perder los ingresos. Nos ha hecho perder la compañía, la cercanía con las personas. Es un tiempo de lamento. Hay un tiempo de lamento ahí. Y el libro usa eso para llamar al arrepentimiento. Y eso puede suceder hoy también. Todos pensamos que es un buen tiempo de reflexión, un buen tiempo de regresar a las Escrituras, de regresar a la palabra de Dios, de regresar a Dios mismo. También la cuestión religiosa y cómo salió afectada en aquellos tiempos y cómo está siendo afectada ahora. Por ahí aparecen en las redes sociales declaraciones de aquellos que ya, ahora sí, ya regresamos. El gobierno no tiene derecho a estarnos castigando y hay efervescencia en el mundo religioso. Pero para mí lo que sobresale en el libro, que es en esa parte final, con la esperanza, es el tema del espíritu. Eso ya hace referencia, como hemos dicho antes, y la semana pasada, a propósito de nuestro programa, lo mencionamos. Se mencionó Joel pensando en eso, con el tema del bautismo del Espíritu, el derramamiento del Espíritu, el Pentecostés, el Nuevo Pacto, todos esos temas están relacionados. Y aquí tenemos el anuncio de ese derramamiento del Espíritu, que es la bendición mayor que Dios está haciendo a su pueblo a través del nuevo pacto. La provisión mayor del nuevo pacto es el Espíritu. Y Joel lo pone en términos muy, muy concretos, ¿no? Pero está citado directamente en Hechos 2. Pedro lo cita directamente y hace una relación directa entre Joel 2 y lo que estaba sucediendo en Jerusalén en ese tiempo y el Pentecostés. Y como lo dijimos la vez pasada, Pedro está diciendo, entendemos nosotros, por lo menos yo entiendo así, que Pedro está diciendo que aquello que Dios prometió en el Antiguo Testamento a Israel, como parte de ese nuevo pacto, se está cumpliendo justamente ahí, en Pentecostés. Entonces, lo que ya Joel anunció, ya llegó, ya está aquí. ¿Ya? Esa es la mayor bendición, la aplicación es la bendición, ahí está. Y luego los detalles, como menciona Nelson, de las personas que van a recibir el Espíritu. Hasta los viejos soñarán. Si uno lo hace metafóricamente, los viejos ya no sueñan. Son los jóvenes los que tienen sueños. Son los jóvenes los que tienen planes. Los viejos ya no tienen. Pero es que es parte de la bendición. Los viejos también se toman vida, pues es la idea. Agarran vida. Claro, si uno fuera pentecostal, interpretaría eso en términos de sueños y visiones al estilo pentecostal. Y puede ser. Pero aquí también es eso, es la inyección de esperanza, la inyección de vida, la inyección de futuro que el Espíritu hace, que el Espíritu da. Y eso es la mayor bendición que tenemos. Y en medio de la crisis que estamos viviendo ahora, necesitamos eso. Por eso hemos hablado tanto y tanto de la esperanza ahora, en medio de las crisis, de la esperanza. Y el Espíritu es el motor que nos va a mover, nos va a inyectar esa esperanza. Así que
¿Qué más actualización que esa ya la tenemos? Ese espíritu ya está aquí, ya lo tenemos. A soñar se ha dicho entonces. Tremendas palabras, don David. Yo creo que nos animan bastante y a soñar en el sentido de tener esas visiones, esa motivación, no irnos directo a la cama y aprovechar la cuarentena de noche. Profesor Nelson, reflexiones con respecto al libro, la importancia de este libro el día de hoy. Bueno, hay varias cosas que ya he mencionado a lo largo de la reflexión. Una tiene que ver con aprovechar las circunstancias adversas para reflexionar en torno a nuestra relación con el Señor. No necesariamente aquí hay una causa-efecto, pero sí la circunstancia adversa nos debe llevar a la reflexión, aún al remanente fiel, que es el concepto también aquí. Es una cosa que nos debe hacer ver el tema, porque usualmente uno piensa en términos de la culpa de otros o se anda buscando, Dios me está castigando por algún mal que he hecho. Pero no necesariamente tiene que ver con eso en este caso, sino en cómo puedo mejorar mi cercanía con Dios a la luz de esta introspección un poco, de mirar, o como comunidad de creyentes en nuestra iglesia, o cómo mejorar nuestras relaciones interpersonales a la luz de lo que estamos viviendo. Un poco por ahí rescatando esos primeros 2 capítulos de Joel. En esta sección del derramamiento del Espíritu, no son los profetas de palacio los que están recibiendo visiones, ni son los sacerdotes en el templo, es el pueblo, es el marginal, el que está relegado, marginado, separado, ¿sí? El que no tiene voz. Es el que está Dios usando para llevar la voluntad de Él a través de estas personas. Esa es lo que diríamos la democratización del Espíritu, que se observa en el pueblo de Dios en el Nuevo Testamento también. Y esa es una esperanza tremenda para nosotros hoy, pensando en que no hay una tal cosa de élite, como suelen en algunos círculos, ¿cierto? Que se dice la iglesia, y cuando se habla de la iglesia se está pensando en esa élite. Si no, es que la iglesia aquí, la iglesia allá, o sea, los sacerdotes, los obispos, los cardenales, No, aquí es el pueblo de Dios, que tiene su espíritu. Y también la última cosa, con esto cierro, es Dios juzga a los que nos oprimen y Dios nos vindica, y eso hay esperanza. Así que nos ayuda también a entender las injusticias de la vida desde esa óptica de la vindicación que Dios da a su pueblo. Gracias, profesor Nelson. Profesor Ismael, sus reflexiones con respecto a este libro, la importancia de este libro en este 2020. Quisiera enfocarme en el hecho de que Joel habla del juicio de Dios sin mencionar un pecado en particular, y en ese sentido lo hace bastante, podríamos decir, flexible en cuanto a su mensaje para nosotros hoy en día. Nos hace pensar en ese examen que, como previamente mencionó Nelson también, que cada uno de nosotros debe hacer y evaluar su vida, de si realmente está viviendo de una forma que corresponde a las expectativas divinas. Y si bien es cierto, no podemos decir que todas las circunstancias, eventos a nuestro alrededor son un juicio o un castigo de Dios por el pecado, no podemos, o por algo que hemos hecho particularmente cada uno de nosotros, no podemos olvidar que en términos generales el sufrimiento en el mundo, en última instancia, es resultado del pecado, consecuencia del pecado. Si hay sufrimiento, si hay dolor y si hay situaciones difíciles en el mundo, es porque realmente vivimos en un mundo pecaminoso. Y aunque no sea el resultado o la consecuencia de un pecado específico de nosotros, el hecho de que hay pandemias, que hay cataclismos, que hay
fenómenos de la naturaleza que nos afectan, como inundaciones, sequías, terremotos, nos recuerdan constantemente que vivimos en un mundo de pecado y que nuestra vida en términos generales debe evaluar la situación que vivimos y anticipar y ver hacia adelante el tiempo cuando Dios rescatará aún a la naturaleza de esta situación de pecado en medio de la cual nos encontramos. Ahí es donde podemos recordar particularmente un capítulo muy conocido por nosotros, es el capítulo 8 de la epístola del apóstol Pablo a los Romanos, donde precisamente el apóstol habla del sufrimiento que vivimos y la situación en la cual el mundo se encuentra. El apóstol dice que él tiene por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Es decir, sabemos que si estamos viviendo aflicciones en el tiempo presente, por muy grandes, por muy abrumadoras que estas parezcan, no podemos compararlas con lo que nosotros en esperanza vemos y anticipamos. Y si podemos hablar del día del Señor, del día de Jehová, no solamente como un día de juicio, sino también un día de esperanza, de cómo Dios reivindicará a su pueblo y a aquellos que creen y que creemos en Él, podemos entonces anticipar esa redención a la que hace referencia el apóstol Pablo. Dice el versículo 19 de Romanos 8, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Es decir, nosotros sabemos que habrá un tiempo en el cual Dios nos rescatará, cuando será ese día del Señor en el cual Dios obrará y la creación dice, anhela esto, porque la creación fue sujetada a vanidad y esta vanidad naturalmente conlleva las situaciones que se viven de sufrimiento y crisis y dificultad y padecimientos, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora, dice Pablo, y no solo ella, sino que también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Así que esa es nuestra esperanza, y en medio de sufrimientos y situaciones que se viven, como la pandemia actual en la que estamos, que realmente nos tiene en algunos momentos, podríamos decir, con los pelos de punta, con angustia, con incertidumbre, particularmente porque no sabemos hacia dónde vamos, no se sabe exactamente el comportamiento de este virus que está causando esta enfermedad del COVID-19, no se sabe si realmente puede haber una inmunidad adquirida después de que se ha padecido la enfermedad, o si puede uno volver a infectarse. No sabemos si pronto habrá una vacuna y si realmente vamos a poder volver a la vida como la teníamos antes. No sabemos cómo va a caminar la economía, no sabemos, incluso la iglesia misma, no sabemos en países como Guatemala si podremos volver a activar como activábamos anteriormente. Pero esa incertidumbre que se vive en el mundo, que era parte de los sufrimientos que vivió el pueblo en tiempos de Joel con esa plaga de langostas y con la situación que se vivía, nos hace recordar que sí, hay juicio de Dios, y si hay juicio de Dios en el mundo por medio del sufrimiento es porque vivimos en un mundo de pecado sujeto a vanidad y se encuentra en corrupción, pero hay esperanza, y esa esperanza que se da por medio de Joel, la esperanza del nuevo pacto, que de alguna manera se hace referencia, aunque no específicamente con estas palabras, con el derramamiento del Espíritu y la renovación, y algo que nosotros podemos entender de la epístola a los Romanos, es que nosotros que hemos creído en Cristo, profe, y que tenemos a su Espíritu, ¿no? Perdone que lo interrumpe, profesor Ismael, pero creo que ya nos quedan unos pocos segundos acerca de este programa. Y querida audiencia, hace un programa tremendo, no lo agotamos en el tema el profeta Joel, pero les agradecemos de su tiempo, y en nombre de Nelson Morales, David Suazo e Ismael Ramírez, les agradecemos este tiempo y su audiencia en Fe y Actualidad. En la actualidad necesitamos respuestas claras y concretas para enfrentar a la sociedad en la que nos toca vivir. Fe y Actualidad. Respuestas bíblicas a los dilemas de hoy. Hasta la próxima emisión.
Esta es una producción de iRadios Guatemala Centroamérica.